Bien, bien, hola, hola. Vamos a hablar hoy día de la literatura universal. Bien, como todos sabemos, en la literatura, digamos, oficialmente, ¿no? Empieza en Grecia. Ahora, claro, ¿no? Se supone que en todos los pueblos, en todas las culturas, ha existido literatura. Pero la diferencia está que los griegos nos han dejado textos, ¿no? O sea, lo que hoy día llamamos libros. Y entonces, digamos, hay, ¿no? Pruebas objetivas de la literatura griega. Y entonces, un personaje muy importante en la literatura universal es Aristóteles. ¿Ya? ¿Por qué, no? Bueno, todos sabemos que Aristóteles fue un genio, ¿no? Aristóteles fue filósofo, claro, hasta ahora es reconocido, ¿no? Uno de los filósofos de la antigüedad. Pero Aristóteles también fue la primera persona que estudia las obras literarias de Grecia, o sea, de su pueblo, ¿no? Entonces Aristóteles va a escribir un libro que se conoce como la Poética, ya la Poética. Y entonces en ese libro, que suena a poesía, ¿no? Poética suena a poesía, eh, aparece por primera vez el concepto de géneros literarios. O sea, este concepto de géneros literarios los ha inventado Aristóteles. Entonces, no, él se da cuenta que todas las obras literarias se pueden dividir entre grupos, entre grupos. Un primer grupo, ¿no? El género épico. Un segundo grupo, el género lírico. Un tercer grupo, el género dramático. Entonces, ¿no? Los géneros literarios son nombres, ¿no? Que se les dio a cada grupo. Claro, ¿no? Acá está la definición, digamos, correcta, ¿no? Son categorías que se emplean para sistematizar la multiplicidad de obras literarias. O sea, no para organizar, ¿no? Que hay tres tipos de obras. Ahora, esta división que hizo Aristóteles dura hasta ahora. Acá se menciona también a Horacio. Horacio fue un gran poeta romano y Horacio se supone que conoció, ¿no? la obra que dejó Aristóteles y entonces él continúa lo que dejó Aristóteles y también va a escribir, ¿no? su libro donde estudia también las obras romanas. Y entonces el libro de Horacio se llama eh, Arte Poética, que es, ¿no? Una continuación o reiteración de lo que planteó Aristóteles. Así que Horacio también habla de lo mismo, ¿no? Que hay tres géneros, ¿no? Épico, lírico y dramático. Ahora, el género épico, que según Aristóteles fue, ¿no? Lo primero que apareció, es, ¿no? Esencialmente narrativo. ¿Qué significa, no? Que sea narrativo.
En estas obras se cuentan, ¿no? Historias de guerras, de aventuras. Y claro, no solamente se cuentan, sino también, ¿no? Se describen, ¿no? Lugares, objetos, personajes. Entonces, prevalece la mirada objetiva, ¿no? El narrador o el poeta nos va contando, ¿no? Entonces, eso es el género épico. Ahora, esto te les pone de ejemplos acá, a la Ilíada y a Odisea como ejemplos de género épico. Claro, ¿no? En la Ilíada se cuenta una guerra increíble, ¿no? Que habría durado 10 años. Y en Odisea se cuentan las aventuras de un héroe, ¿no? De Odiseo. Pues obviamente no ahí prevalece la narración, la narratividad. Ahora, en Roma estaría pues la Eneida, ¿no? La Eneida, la Eneida. Que también, ¿no? Ustedes saben, la Eneida se asemeja a la Ilíada y a la Odisea, ¿no? Porque ahí también se cuentan las aventuras de un gran héroe romano, Eneas. Igual, ¿no? Se cuentan aventuras y guerras. O sea, ¿no? También prevalece la narratividad. Ahora ya en la Edad Media, que se componen, ¿no? Los cantares de gesta, ¿no? Los cantares de gesta. Entonces, también, ¿no? Los cantares de gesta son, pues, ¿no? Relatos de hechos, ¿no? De hechos, de aventuras, de guerras, ¿no? Y entonces ahí aparece, por ejemplo, el poema del mío Cid, ¿no? El poema del mío Cid, donde se relata, ¿no? Las aventuras guerreras que vive Rodrigo Díaz, el Cid. Entonces el poema del mío Cid también pertenece al género épico, al género épico. Y en el siglo XV, ¿no? Cuando ya aparece la imprenta, el papel, ¿no? La imprenta y el papel. Entonces, allí, se escriben novelas, ¿no? Aparecen las novelas. Y claro, los cuentos. Entonces, las novelas y los cuentos que hoy en día se escriben por miles, ¿no? En el mundo, pertenecen al género épico. Claro, porque si no, en las novelas y cuentos, pues nos relatan, ¿no? Historias, ¿no? Historias fantásticas o historias, realistas, ¿no? O una mezcla, ¿no? De hechos increíbles con hechos, ¿no? Que suceden en la vida real. Entonces no se olviden, las novelas pertenecen al género épico. Acá en la imagen aparece, ¿no? La carátula de La ciudad y los perros, ¿no? La ciudad y los perros. Entonces, todas las novelas de Mario Vargas Llosa pertenecen al género épico. Todos los cuentos de
Julio Ramón Ribeiro pertenecen al género épico. O las novelas, ¿no? De Gabriel García Márquez, o sea, todas las novelas, ¿no? Todas las novelas pertenecen al género épico. Luego, Aristóteles menciona, ¿no?, que el segundo género es el género lírico, que es diferente, ¿no? En este caso, los autores, o sea, los poetas, expresan, ¿no?, sus emociones, ¿no? Sus emociones. Eh, la lírica, además, ¿no?, se escribe mayormente en versos, o sea, ¿no?, con métrica, ¿no?, con rimas. Es diferente la narrativa. La narrativa es básicamente en prosa. Ahora, claro, ¿no? Las obras antiguas también se escribían o se componían en versos, ¿no? En épica. Pero la lírica es casi, en todos los casos, en versos. Y ahí no se cuentan, pues, no grandes historias, ¿no? Sino el poeta, ¿no? Expresa lo que siente, ¿no? Ante la muerte, o ante la vida, ¿no? O celebra algo bueno, o le canta el amor, ¿no? O de repente a una victoria, o también le puedes cantar, ¿no?, a tu pena, ¿no? O al dolor. Entonces acá está toda la poesía, pertenece al género lírico, ¿no? Pertenece al género lírico. Entonces acá en el ejemplo han colocado Trilce, ¿no? Trilce de César Vallejo. Trilce de César Vallejo. Entonces toda la poesía de César Vallejo pertenece al género lírico. Todos los poemas que ha escrito, ¿no? Por ejemplo, Pablo Neruda pertenecen al género lírico. Entonces, no puedes confundirte, ¿no?, con la épica, son diferentes. Y luego Aristóteles menciona que el tercer género que apareció es la dramática, ¿no? Popularmente se conoce como el teatro, ¿no? El teatro. Entonces, en el teatro, ¿qué es lo que sucede, no? Aparecen personajes, o sea, actores, ¿no? Actores y actrices, quienes representan personajes, ¿no? Y además siempre hay un escenario. Ahora, claro, ¿no? Las obras primero se escriben, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta famosa obra, Romeo y Julieta, ¿no? Pertenece al género dramático, es teatro. Entonces, primero se escribe la obra, ¿no? Luego lo representan. Eso también es interesante, ¿no? Porque el teatro debe ser representado. En cambio, ¿no? La épica y la lírica, no, la épica no lo pueden representar, ¿no? Ahora, claro, ¿no? En algunos casos lo convierten en películas, ¿no? Pero eso es en el mundo actual. En la lírica se supone que debería declamarse, ¿no? Declamarse la lírica, es el poema. En cambio, la dramática, el teatro, de todas maneras lo tienen que representar, ¿no? Actores, actrices. Ahora, esta obra de Romeo y Julieta es archiconocida, ¿no? Es una obra muy conocida. Entonces, en resumen, no existen estos tres géneros literarios que hasta ahora siguen siendo válidos.
género épico, lírico y dramático. A veces, cuando uno es, a veces en el colegio uno lee, ¿no? Hablan de los géneros y muchas veces, mencionan otra forma, ¿no? Entonces no se olviden, esas otras formas que aparecen en otros libros, eso no hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Porque para el examen, en San Marcos piden estos tres. O sea, para San Marcos existen solamente estos tres géneros: épico, lírico, dramático. Ya no hay más. Entonces, simplemente no centrarse en estos tres géneros. Por ejemplo, ¿no? Si nos preguntan una obra muy conocida del Perú, podría ser, ¿no? Ollantay. Ollantay. Entonces, Ollantay, ¿a cuál de los tres pertenece, no? Y bueno, la respuesta pues pertenece al género dramático, ¿no? Porque Ollantay es una obra de teatro, ¿no? Donde nos cuentan la historia de un inca, ¿no? De un inca. Bueno, realmente era un guerrero, ¿no? Un guerrero. Era un guerrero. Un guerrero. Ya, un guerrero. Ahora, por ejemplo, los cuentos de Ricardo Palma, ¿no? Las tradiciones peruanas. Entonces, o a qué género pertenece? Los cuentos, como ya dijimos, pertenece al primero, ¿no? Al género épico. Al género épico. Entonces, todos los cuentos pertenecen al género épico. A ver, un poeta muy conocido, bueno, cuando yo era colegiano era muy conocido, era Becker, Gustavo Adolfo Becker. Entonces, todos los poemas que ha escrito Becker pertenecen, ¿no? Al género lírico. Otro gran escritor, por ejemplo, es Federico García Lorca, ¿no? Federico García Lorca. Ahora, Federico García Lorca ha escrito y poemas. Entonces tiene una obra muy conocida en teatro que se llama Bodas de Sangre. Bodas de Sangre. Entonces, no, obviamente, Bodas de Sangre pertenece pues, al género dramático, porque es teatro. Ahora, tiene otro libro muy conocido, ¿no? De García Lorca que se llama Romancero Gitano. Romancero Gitano. Entonces, como es poesía, pertenece al género lírico. ¿Ya? Al género lírico. Aristóteles también en su libro La Poética, él no comienza a analizar por qué una obra literaria es diferente, ¿no? A una obra de historia, o sea, en qué son diferentes la obra literaria y la obra histórica, digamos, ¿no? O de historia. Y entonces él dice, ¿no? Que la diferencia
es que en las obras literarias, el autor, el poeta, el escritor, ¿no? Escribe sus obras con un lenguaje muy bonito, un lenguaje muy elaborado. En cambio, ¿no? En los libros de historia no se necesita, pues, no usar un lenguaje muy elaborado, ¿no? Entonces, a ese lenguaje muy bonito, muy elaborado, Aristóteles lo va a llamar figuras literarias. Entonces, también la persona que inventó, ¿no? Que inventó este concepto es, ¿no? Aristóteles. Ahora, Aristóteles menciona, ¿no? Que existen, o sea, él menciona más o menos cerca de 50 figuras literarias. ¿En qué libro aparecen estas figuras literarias que menciona Aristóteles? En su libro que se llama La Retórica. La Retórica. Ahora, para el examen en San Marcos no piden que tú domines o conozcas, ¿no? los 50. Solamente piden seis figuras. Entonces la idea, no se hagan problemas buscando, ¿no? Aprenderse los 50, sino simplemente hay que aprender los 6 que está acá en el boletín, ¿no? En la separata de la pre. Entonces la primera figura es la metáfora. Una metáfora es cuando se hacen comparaciones, ¿no? Entre dos ideas, dos conceptos, dos objetos, dos seres, ¿no? Donde una idea reemplaza al otro porque tienen una similitud, o sea, una semejanza. La metáfora en una sola palabra sería, ¿no? Semejanza. Entonces, en los diamantes del cielo resplandecen, es una metáfora, ¿no? Porque la palabra diamantes ha reemplazado a la palabra estrellas. Y tiene sentido porque se asemejan, ¿no? Se asemejan. Son parecidos, ¿no? El brillo de las estrellas y el brillo de los diamantes. O el otro ejemplo que puedo colocar de otra forma, ¿no? Las estrellas del cielo son diamantes. Es una porque realmente las estrellas no son pues diamantes, ¿no? Pero se asemejan, ¿no? Por eso una sola palabra es semejante. Otra es la náfora. La, esta figura es tal vez la más fácil y en San Marcos han preguntado N veces, seguramente que es lo que es una anáfora es cuando se repite la misma palabra inicio, al inicio, no de las oraciones. Ejemplo, ¿no? A la muerte, no perdono a la, no perdono a la tierra ni a la nada. Acá no se repite, no perdono a la, entonces es una anáfora. En eso es ¿no?
El juego encenderá la noche. El juego es cuando, ¿no? Se repite el inicio de la sorpresa. El juego, ¿no? Es lo que es un fragmento de un poema. Repite, ¿no? Mientras. De la tercera, el epíteto. El epíteto es un adjetivo que indica una, ¿no? O una de alguien o de algo, ¿no? Por ejemplo, dice Odiseo, fecundo en ardides, es siendo un tipo astuto, ¿no? Odiseo astuto, pero astuto acá hay una frase, ¿no? Fecundo en ardides. Tomador de caballos. Tenía la de las. Entonces son frases, ¿no? Como adjetivo, están una característica, ¿no? De los personajes, en este caso, ¿no? Que aparece en la Ilíada de la Odisea. En cambio, en esta parte que es un fragmento de un poema de Garcilaso, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio, y color de rosa y dulce primavera. Lo saca interesante, ¿no? La palabra verde está calificando a hierba, pero todos sabemos que la hierba es verde, ¿no? Entonces no está reiterando, ¿no? La cualidad. El viento obviamente es fresco, ¿no? Fresco viento. El lirio es obviamente blanco. O la rosa, ¿no? Bueno, hay varios colores de rosa, pero en este caso, color rosa. Entonces no son epítetos, son adjetivos, ¿no? Que reiteran características o de algo o de alguien. Otra figura, el hipérbato, ¿no? El hipérbato. Bueno, es cuando escribe una oración, pero de forma desordenada. Esto funciona en literatura, porque en lenguaje se da una forma incorrecta, ¿no? Porque en lenguaje nos enseñan que primero se debe colocar sujeto y luego predicado, ¿no? Entonces, alteración del orden sintáctico. Ejemplo, ¿no? Del monte en la ladera, con mi mano plantado, tengo un huerto. Realmente se nota, ¿no? Que es que está en desorden, ¿no? Aunque suena bien, ¿no? Suena bien. En cambio, si fuera correcto, sería, ¿no? Tengo un huerto plantado por mi mano en la ladera del monte. Pero suena así como lento. Entonces el poeta, ¿no? Usa hiperritmo para darle musicalidad. Suena bonito, como dice Londrinas en tu balcón sus nidos a comer. Hiperbato. Pero es normal, una golondrina, verán a colgar el balcón, suena lento, ¿no? Entonces el hiperbatón es una acción, ¿no? Con la intención de que se perciba, ¿no? La figura hipérbole, hipérbole.
¿no? Bueno, en esta figura se presentan, ¿no?, algunas imágenes, características, situaciones, ¿no?, exageradas, que en la realidad sería imposible, ¿no? Sería imposible. Entonces acá es el ejemplo. Ella conocía, pues lo había sentido en carne propia, lo poderoso que puede ser el juego de una mirada. Es capaz de encender al mismo sol. Entonces, esta idea, ¿no?, de que la mirada de una persona podría encender al mismo sol es una exageración. Es algo imposible, ¿no? Pero puedes imaginar, ¿no? Y como una escena increíble, ¿no? La hipérbole es la exageración. Una figura que nos interesa saber recordar para el examen de San Marcos es el símil, ¿no? Comparación, semejanzas, ¿no?, de dos términos. Para acá hay que tener cuidado, ¿no? El símil y la metáfora se parecen. La diferencia, en la metáfora hay una semejanza, ¿no? Hay una similitud, diría, sobreentendida, ¿no? El símil, lo que se hace, se compara, ¿no? Se hacen comparaciones en dos ideas, dos cosas, que tienen, ¿no?, algún partido. En símil siempre se utilizan vectores. Actualmente el conector común brillaba como el sol al mediodía. Acá están haciendo una comparación, ¿no? Están comparando el brillo de una moneda con el brillo del sol, ¿no? Hay una semejanza, ¿no? ¿Cómo? Entonces acá ustedes perciban, ¿no? Bueno, nada sucede. Entonces, hay una eh, un texto de la situación del COVID y te tienen así en un párrafo. No sé, no hay modo. Siempre no es una, porque es como contaste de lo que contaron los primeros informes. De mañana también en el módulo de la mañana. Sí. Entonces, lo hago individual y ya. Claro. Y mañana digamos, es porque somos 32, 4, 4, 4. Gracias. Entonces, para terminar con esta parte, ¿no?, que en el caso del símil se hacen comparaciones utilizando nexos de nota, ¿no? Mayormente se usa, pero también se puede emplear, ¿no?, semejante a, entonces, espero que haya quedado totalmente claro, ¿no?, estas explicaciones sobre las figuras literarias, ¿no?, como el símil, hipérbole, hiperbatón, epíteto, anáfora. O sea, no, son seis. Solamente esto es lo que pide en San Marcos para el examen.
Regresan los otros, ¿no? Porque existen, les dije, cerca de 50 figuras. Así que ustedes simplemente aprendan estos 6. Y también hemos recordado, ¿no? El concepto de los géneros literarios.
Bien, ahora vamos a ver algunos ejercicios de esta primera separata, ¿no? O sea, ¿cómo se debería utilizar este aparato? Bueno, primero, ustedes tienen pues, una primera parte teórica, ¿no? O sea, lo que el profesor explica en clases está, ¿no?, en ese aparato tiene, ¿no?, la semana 1, está lo que toca, ¿no? Los géneros literarios, las figuras literarias, lo que hemos explicado. Y también, ¿no?, acá corresponde la épica griega, la Ilíada, ¿no? Entonces acá está toda la explicación, o sea, en la parte teórica de los géneros literarios, lo que explicó el profesor en clases. Igualmente, ¿no? Aquí también están las figuras literarias, ¿no?, explicadas así al detalle. A veces ustedes tienen la costumbre de tomar fotos, ¿no? Los PPTs, ¿no? Pero yo diría que no es necesario, ¿no? Acá está mejor explicado. O sea, se acá está explicado todo, ¿no? De forma directa, ¿no? Sencilla, pero claro, ¿no? Con nivel, ¿no? Con nivel de la P. Entonces acá está para que repasen, ¿no? La parte teórica. Igualmente, ¿no? Acá también está la literatura, ¿no? Griega, la que toca la épica, ¿no? Está mencionando a Homero, todo, ¿no? Y acá está el argumento de la Ilíada, ¿no? Los temas, el tema principal, tema secundario, ¿no? A qué género pertenece, a qué especie, ¿no? Quiénes son los personajes principales, incluso, ¿no?, un comentario crítico y un fragmento, ¿no? Ese es el inicio, ¿no?, de la Ilíada. Esta es la parte que hay que repasar, ¿no? Repasar. Y lo puedes leer, pues, N veces, ¿no? Todas las veces que quieres repasar literatura de la primera semana, está acá, ¿no? Acá está la parte teórica. Entonces, esto es lo que hay que leer, ¿no? Subrayar, repasar, ¿no? Y luego tiene una segunda parte, ¿no? Que son los ejercicios de clase. Ejercicios de clase. Entonces, ¿cómo deberías trabajar esto? Claro, ¿no? Primero han escuchado la clase del profesor, luego, ¿no?, han repasado acá la parte teórica, ¿no? Lo han resaltado, subrayado, ¿no? Y una vez que han también, ¿no?, repasado la parte teórica de la separata, recién se resuelven los ejercicios. Ahora, bueno, acá les han colocado las claves, ¿no? Pero, bueno, la idea es, primero resolver, ¿no?, por cuenta, sin mirar las claves, sin mirar las claves. Porque si yo dejo de ver la clave, pero no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Entonces, ¿no?, primero yo resuelvo el ejercicio, ¿no? De acuerdo a lo que aprendí, lo que sé, ¿no? Y después de eso recién, ¿no? Una vez que marqué la clave, recién al final compruebo, ¿no?, si lo que marqué es correcto o incorrecto. Ahora, también es bueno, ¿no? Que es marcado, pues, incorrecto, ¿no? Porque eso te permite analizar en qué has fallado. O sea, es bueno fallar, ¿no?, en la práctica. De ese modo ya, ¿no?, en el examen verdadero, pues ya no vas a fallar. Así funcionan, ¿no?, todas las cosas en la vida, ¿no? Por ejemplo, ustedes se acuerdan del fútbol, ¿no? Del fútbol. Cualquier equipo de fútbol
o estos equipos, ¿no?, famosos, entrenan todos los días, ¿no? Entrenan todos los días. Ejemplo, ¿no? Acá en Perú nomás, ¿no? Vemos, ¿no? Bueno, por ejemplo, la selección peruana, ¿no? Para jugar algunos partidos o para que juegue para el Mundial, entrenan todos los días, ¿no? En la mañana y en la tarde entrenan todos los días. Y finalmente llega pues el día del partido verdadero, ¿no? Entonces, ¿para qué entrenan todos los días? No, para practicar, ¿no? Para hacer ejercicio, ¿no? Para estar preparado para el verdadero partido. Entonces, obviamente, ¿no? En las prácticas, en los ejercicios, se pueden cometer fallas, ¿no? Y lo puedes repetir muchas veces, ¿no? Por ejemplo, cuando practican penales, ¿no? El futbolista practica muchos penales, ¿no? O el arquero también, ¿no? Para tapar, entrena cómo tapar los penales. Y entonces de ese modo te preparas, ¿no?, para el partido verdadero. Entonces, en el examen sucede lo mismo, ¿no? Estos ejercicios sirven para practicar. Entonces es bueno, ¿no?, cometer fallas acá. De ese modo también analizas, ¿no?, en qué fallé, ¿no? En la primera pregunta que dice, ¿no? Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con los géneros literarios. En las obras que pertenecen al género, el autor busca, bueno, hay que completar acá, ¿no? Es un enunciado para completarse, ¿no?, con el tema de los géneros literarios. Entonces, hay que ver cuál sería la correcta, ¿no? Ahora, empecemos por la primera, ¿no? Si yo colocara dramático, en las obras que pertenecen al género dramático, o sea, el teatro, el autor busca crear en el público receptor la ilusión de impersonalidad. No tiene sentido, ¿no? Porque uno va al teatro a ver, ¿no?, actores que nos cuentan una historia que nos puede gustar o no gustar, ¿no? Que nos puede molestar o alegrar, ¿no? O podemos identificarnos, ¿no?, con algún personaje, ¿no? O tenerle cólera. Entonces, la segunda parte no tiene ningún sentido. Entonces, no descartas veamos la B. En las obras que pertenecen al género narrativo, bueno, la B lo descartamos, ¿no? Porque no existe, pues, el género narrativo. O sea, no existe. Así que la B lo elimino automáticamente porque no existe el género narrativo. Entonces la D no puede ser, ¿no? No puede ser. Ahora veamos C. En las obras que pertenecen al género épico, el autor busca expresarse desde su interioridad mediante la representación. Bueno, en este caso también la C no sería la clave, ¿no? Porque la épica no se toma en cuenta la interioridad, sino, ¿no?, la mirada externa, ¿no? Entonces, esto está haciendo alusión a la lírica, ¿no? Pero no es la épica. Entonces, vean la C también descartada. Veamos entonces la D. En las obras que pertenecen al género lírico, el autor busca manifestar una serie de emociones e íntimos sentimientos. Bueno, esto sí es correcto, ¿no?
Es correcto. Pero veamos qué pasa con la última, ¿no? Con la E. Entonces acá habla, ¿no? Del género teatral. Bueno, el género teatral no existe. Entonces, la E no es la respuesta por nada del mundo, ¿no? Porque no existe el género teatral. Y entonces, no, la clave correcta es la D. Porque cumple, pues, ¿no? Con la definición. En las obras que pertenecen al género lírico, el autor busca manifestar, ¿no? Entonces, eso es correcto, la D. O sea, esa es la forma de trabajar, ¿no? Digamos, analizando uno por uno. Ahora, claro, ¿no? Cuando tú ya tienes mucha práctica, esto lo realizas rapidito, ¿no? Todo esto lo podrías hacer en un minuto, ¿no? En un minuto, cuando ya tienes práctica. Pero como estamos haciendo ejercicios, es bueno, ¿no? Analizarlo lentamente, uno por uno, porque acá no interesa, pues, no la rapidez, ¿no? Sino entender la pregunta, ¿no? Y resolverlo correctamente. Esa es la idea. Veamos la segunda, ¿no? Bueno, acá hay un fragmento, ¿no? Un fragmento. Lo voy a llevar abajo ya para verlo completito. Ahora sí, podemos ver completo ahí. En la segunda pregunta dice, ¿no? Era el joven estudiante un muchacho de 18 a 19 años, de constitución débil, líneas irregulares, rasgos delicados y nariz aguileña. Sus grandes ojos negros, que en momentos de tranquilidad reflejaban inteligencia y juego, aparecían animados en aquel momento por un odio feroz. Sus cabellos, color castaño oscuro, invadían parte de su frente, reduciendo considerablemente su anchura, circunstancia que daba a su fisonomía cierta expresión siniestra, sobre todo en sus momentos de cólera. Entonces, este es un fragmento, ¿no? De un relato, ¿no? De un relato. O sea, están describiendo la parte física, ¿no? De un joven, ¿no? Cómo era más o menos su rostro, ¿no? Básicamente, ¿no? Nos describe su físico, pues, ¿no? Entonces, acá dice la pregunta. Luego de leer el fragmento citado, perteneciente a la novela Rojo y Negro del escritor francés Stendhal, se puede afirmar que el género épico se caracteriza por... Entonces, esta es una pregunta sobre el género épico, ¿no? Que es donde prima la narración, ¿no? Se relatan, se describen, ¿no? Se dan sucesos, ¿no? Hechos, ¿no? Hay personajes. O sea, veamos cuál sería la clave correcta, ¿no? El género épico se caracteriza por relatar, puede ser, ¿no? Relatar minuciosamente un suceso de carácter histórico. Bien, claro, acá se relata, ¿no? Minuciosamente sí, ¿no? Porque nos dice más o menos cómo es el chico, no todo el detalle, ¿no? Pero acá el problema sería cuando dice, ¿no? Carácter histórico. Porque en este trabajo, en este fragmento, no se hace alusión a lo histórico, ¿no? Sino simplemente se está mencionando cómo era un joven, o sea, físicamente, cómo era un joven. Entonces, por eso no puede ser la A. Ya, no puede ser la A, porque no responde pues a la pregunta. Veamos la B.
mostrar la subjetividad del autor. Eso es incorrecto, ¿no? Acá nos están contando cómo es un joven físicamente, o sea, lo que yo veo. Así que no es subjetivo por nada del mundo, ¿no? Descartado la B. La C, configurar con gran detalle diversos tipos de escenarios. Claro, ¿no? Configura las características físicas de un joven. En detalle, claro. Pero no tiene nada que ver acá cuando dice, ¿no? Diversos tipos de escenarios. Acá lo que nos están contando es, ¿no? O describiendo cómo es el físico de un joven. Entonces la C no puede ser, pues no, porque no tiene nada que ver con diversos tipos de escenarios. La D dice, ¿no? Sintetizar de manera armoniosa el objetivo y lo subjetivo, tampoco. Porque, ¿qué? En este momento están sintetizando, o sea, están haciendo un resumen. Hay un resumen, no tiene que ver. Acá lo que están haciendo, están describiendo los rasgos físicos, ¿no? De un joven. Entonces queda la E, ¿no? Dice, a la descripción en el desarrollo de está claro, ¿no? Porque en una novela, la historia de un personaje o de varios, y dentro de ellas se describen, ¿no? Como son. Entonces la clave es la E. Entonces no es el E, punto, ¿no? Ah, bueno, parece que se ha ido la señal, ¿no? Desapareció un rato. A ver, veo que aparece ahí
Bueno, se fue, no estaba Dayana. Se fue Dayana, estaba ahí. Bien, entonces, veamos la tercera pregunta. A ver. Bueno, ustedes saben, ¿no? En San Marcos hacía, en los últimos años, plantean esas preguntas. Y eso es interesante, ¿no? Porque son preguntas más objetivas. Porque más antes eran, pues, unas preguntas muy subjetivas, diríamos, ¿no? O memorísticos. En cambio, ahora, este tipo de preguntas es más objetivo. O sea, ¿no? Lo más justo, ¿no? Para que un estudiante lo resuelva. Entonces, en este caso nos han puesto un fragmento, ¿no? De un poema, ¿no? De un poema. Dice, el dinero y su rueda. El dinero y sus números huecos. El dinero y su rebaño de espectros. Bien, y luego viene la pregunta, ¿no? Luego de leer los versos citados pertenecientes al poema El dinero y su rueda del escritor mexicano Octavio Paz, marque la alternativa que complete de manera correcta el siguiente enunciado, ¿no? Las figuras literarias. En estos versos aparece la figura literaria denominada, bueno, está facilito, ¿no? A ver, ahí aparece Dayana. ¿Me escuchas, Dayana? La respuesta está fácil, ¿no? Dayana Suire Gomero. Bueno, como dirían ustedes, la respuesta sale al ojo, ¿no? Al ojo. Porque cuando dice el dinero, el dinero, el dinero, o sea, se repite al principio, eso es la anáfora, ¿no? Es la anáfora. Entonces aquí la clave salía rápidamente, ¿no? Es la A. En estos versos aparece la figura literaria denominada anáfora, debido a que se repiten las mismas palabras en inicio de los versos, claro, ¿no? El dinero, el dinero, el dinero. Entonces, en este caso, no hay ni, ¿no? Porque era una pregunta sencilla. En la 4 dice, no, determina qué figura literaria siendo utilizada en los siguientes versos del poema. Es una antorcha de Miguel de Unamuno. Dice, ¿no? Es una antorcha al aire esta palmera. Verde llama que busca al sol desnudo. Ya, repetimos la pregunta. Es una antorcha al aire esta palmera. Verde llama que busca al sol desnudo. Entonces, lo que me percato ahí es que esta es o sea, una redacción, ¿no? Desordenada, ¿no? En desorden. Porque podría ser, ¿no? Esta palmera es una antorcha al aire, ¿no? Entonces, como está en desorden, yo diría que acá hay hipérbato. Ahora empecemos por la A, ¿no? Bueno, en la A dice que es anáfora hipérbato. Hipérbato hay, sí, pero anáfora no. Porque para que sea anáfora tendría que ser ¿no? Entonces, la A descartada.
La B dice hipérbole, ¿no? Y epíteto. Tampoco no puede ser, ¿no? Porque acá no hay ninguna exageración, ¿no? Como no hay exageración, la B está. Me queda la C. Hipérbaton, ¿no? Es una antorcha al aire, esta palmera, verde llama que busca al sol desnudo. Entonces, hipérbaton sí hay. ¿Podría ser metáfora? Dice, no, esta palmera es una antorcha al aire. O sea, la palmera la están comparando con una antorcha, ¿no? Hay una comparación ahí. Metáfora, ¿no? La clave sería la C. A ver, ¿por qué no podría ser la D, no? Bueno, epíteto es un adjetivo, ¿no? Reiterativo. Acá cuando dice verde llama, no, no es, ¿no? La llama es roja, ¿no? Roja llama. Y símil comparación no hay. La E, metáfora sí, ¿no? Está comparando la palmera, que es un árbol, ¿no? Con una antorcha. Claro, tienen algún parecido, ¿no? Pero hipérbole, exageración, no hay. Entonces la clave correcta es la C, no la C. Sí, usted me comentó por lo de las clases que no había venido para el lenguaje que le iba a entregar a usted el trabajo Sí, sí. primero. De verdad, sí, es que para hacer este examen no estuvo el libro. No, no me sé. En este caso, usted que mencionó cierto las tres primeras, las tres ideas. Sí, sí. Bien, ¿usted es un viejo, cierto? Sí, sí, correcto. Bien, muchas gracias. Ya, nos vemos. Bien, veamos la pregunta 5. A ver, no sé si Dayana se anima a hacer alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, en la pregunta 5 ya tiene que ver con la Ilíada, ¿no? La pregunta dice, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto a los rasgos formales de la obra Ilíada de Homero.
Entonces acá hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno lee una obra en literatura, tienes que fijarte, ¿no? Por un lado, la parte formal y por otro lado, el contenido. Bueno, alguien podría preguntar, ¿no? ¿Y qué es la parte formal? Son las características del libro, ¿no? Del texto, a qué género pertenecen, qué especie, ¿no? Cómo está escrito, cuántos capítulos tiene, o sea, toda la parte, diríamos, eh, externa, ¿no? Que no tiene que ver con la historia, porque la historia en sí vendría a ser el contenido, ¿no? Entonces, a partir de eso, cuando dice, ¿no? Rasgos formales, ya está totalmente claro, ¿no? Entonces, veamos acá. O sea, ¿cuáles son los verdaderos, no? Porque dice los correctos. Este poema épico fue compuesto en versos hexámetros, ¿no? Porque, bueno, aparentemente el problema sería por la palabra poema épico, ¿no? Porque se le considera una epopeya, una epopeya. Pero es interesante que tener cuidado, ¿no? Casi caemos en la trampa, vean. O sea, acá con ese poema épico, ahí estaría la trampa, ¿no? La Ilíada es una epopeya y no es un poema épico. Para versos hexámetros, verdadero. Dos, el texto consta de 24 rapsodias en su estructura. Eso es cierto, ¿no? La 2 es correcto. Claro, la Ilíada está dividido en 24 cantos o rapsodias. Eso es cierto. Y en la 3, al principio, ¿no? La obra estuvo destinada solo para oyentes, ¿no? Solo para oyentes. Al principio, ¿no? Al principio, la obra estuvo destinada solo para oyentes. Ahora, esto que es cierto, ¿no? La 3 es verdadero, pero no se toma en cuenta porque no tiene nada que ver con los rasgos formales. O sea, no saber que la Ilíada fue una obra compuesta para oyentes, eso es verdad. Pero eso no indica, o sea, no es una característica formal de la, ¿no? En esos tiempos no existía por la escritura. La gente no sabía leer. Entonces, todas las historias te lo contaban. Pero es interesante, ¿no? Esta, la 3 es una, diríamos, una trampa, ¿no? Una trampa. No tiene nada que ver con la pregunta. En la 4, la figura literaria empleada frecuentemente es el epíteto. Eso es verdadero, ¿no? La clave correcta es la B. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. En la 1, poema épico era la trampa. En la segunda, ¿no? Que era una obra por oyentes, es un dato que no tiene nada que ver con los rasgos formales. Veamos una última pregunta.
Fragmento. Patroclo. Sin duda esperabas destruir nuestras mujeres troyanas y llegártelas en la tierra, sensato, infeliz. Aquiles con ser valiente te ha oído. Nos ha quedado, debido de hacerte muchas recomendaciones y hablarte de este modo. Vuelvas a las cóncavas nubes, caballero, de haber roto la coraza que envuelve el matador de hombres, tenido sangre. Así te dijo, sin duda, y tú, oh necio, te dejaste persuadir. Acá hay un fragmento de la Ilíada que hace alusión a Patroclo, ¿no? Dice, luego de leer el fragmento de pretensión de diálogo y considerando de la obra, se puede decir que, a partir del fragmento, Patroclo enfrenta, empleando las armas, el desenlace de los guerreros de Aquiles. O sea, la B no es nada, ¿no? Acá, Aquiles por nada del mundo, así que la B no es. Aquiles ha dejado de pelear porque está con los atrías, también no tiene que ver. Están hablando de Patroclo. Piensa sacrificar por evitar muerte de su mejor, no tiene nada que ver. El protagonista, ¿no? Le ha pedido al Patroclo que luche contra el Héctor. Tampoco. La única correcta que tiene sentido y responde, ¿no? A la pregunta es pues la A, ¿no? Patroclo del troyano Héctor en las armas de Aquiles. Entonces, aquí la clave, ¿no? Es conocedora, ¿no? Cuando vienen preguntas sobre la única solución para correctamente, pues no, a ver, ahora, ¿no? O sea, sobre la obra, porque no hay otra forma, no hay otra manera de ver los ejercicios. Ya, entonces es la respuesta.